Hola, soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu profesora de Introducción a la Investigación, y en esta ocasión voy a compartir contigo recomendaciones y orientación para que puedas realizar la actividad 9. Como es una actividad que consta de varios elementos, decidí dividirla en dos grandes partes, así que este primer video hablará de la primera parte de la actividad. Básicamente lo que tenemos que desarrollar en esta actividad es un proyecto de investigación, es decir, un pequeño protocolo, la redacción o estructura de un protocolo. En este caso, yo primero te voy a sugerir que elijas un tema que sea de tu interés profesional o bien que ubiques el énfasis de lo que deseas estudiar acorde a lo que tú hayas desarrollado en la actividad número 6 y que también involucra lo que pudiste haber hecho en la actividad número 8, ya sea que elijas un tema que tenga énfasis en comunicación para el cambio social, en las organizaciones o comunicación mediática. Mi primera recomendación es que si desarrollaste con atención la actividad 6, tendrás ya los elementos básicos como los que verás en esta diapositiva, es decir, ya tendrás un título, tendrás desarrollados los elementos como alcances, objetivos, objeto de estudio, pregunta de investigación y al menos alguna o algunas fuentes que hayas consultado. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que te apoyes de los elementos básicos que llevaste a cabo en el proyecto de investigación de la actividad 8. Recuerda que en la actividad número 8 se te pedía describir para qué sirve cada componente de los que configuran un protocolo para un proyecto de investigación. Básicamente se trata del título, delimitación de objeto de estudio, objetivos, esquema o índice, justificación, marco de referencia o antecedentes, hipótesis, marco teórico y conceptual, propuesta metodológica, técnicas de investigación, cronograma de actividades y bibliografía. Esta tabla te va a servir como guía cuando tú elabores la redacción de tu proyecto de investigación. Así que vamos a comenzar por explicar la importancia del título del proyecto. El título de un proyecto de investigación tiene que ser descriptivo. En todo caso, es una promesa que se le hace saber al lector o a la lectora para que sepa de qué trata la propuesta de investigación. Si bien es el primer elemento del proyecto, tú lo puedes redactar hasta que ya tengas configurados los demás elementos. Yo te sugiero que para la redacción de un título no excedas de 15 palabras. Aquí te dejo por lo menos tres ejemplos. El primero dice clima organizacional del área de atención a clientes, punto, caso de estudio en Volkswagen. Si tú te fijas, tiene un total de 13 palabras y ese título lo que está prometiéndole al lector es que yo voy a saber en esa investigación qué pasa con el clima organizacional de un área de atención en una empresa privada. Otro título es Representaciones en redes sociodigitales sobre nuevas masculinidades. Si tú te fijas, este título pues es más breve que el anterior, no habla de un caso, pero te está prometiendo que en la investigación lo que tú vas a leer es el tema de nuevas masculinidades y cómo es que se representan en distintas redes sociodigitales. Un título final a modo de ejemplo es el de El espacio de interacción intercultural, punto, mujeres mixtecas en la ciudad de Puebla. Si tú te fijas, este título tampoco excede las 15 palabras y lo que te está prometiendo es que en la investigación de lo que tú vas a leer o a aprender es qué pasa con las mujeres mixtecas en la ciudad de Puebla en sus espacios de interacción cultural o interculturalidad. El otro elemento clave que se nos sugiere en este índice o esquema es justamente la delimitación del objeto de estudio. La redacción de este elemento al menos consiste en tres apartados. ¿Cuál es el fenómeno de estudio? ¿Desde qué disciplina lo vas a abordar? ¿Y qué es lo que quieres conocer o comprender? Por eso yo te sugiero que sigas esta estructura. Cuando hables del fenómeno de estudio, te sugiero escribir un párrafo de 5 a 10 líneas donde expliques el tema.
Para explicar un tema puedes decirnos de qué trata el tema, cuál es la vigencia del tema, incluyes la cita de algún autor o autora posterior a que termines tu párrafo que ayude a profundizar en la explicación que estás dando. Este total, tanto la cita como la redacción que te sugiero, te da 2 párrafos. Lo importante aquí es que expliques de qué trata el tema. Cuando hables de la disciplina, explica cuál es la disciplina. Por supuesto, aquí estamos hablando de la comunicación y el área temática o énfasis desde el cual estás abordando justamente tu fenómeno de estudio. Por ejemplo, puede ser para el cambio social, en organizaciones o mediática. Yo lo que te sugiero es escribir un párrafo de 5 a 10 líneas donde expliques qué es la disciplina, de qué se trata, por qué es importante el fenómeno de estudio desde la comunicación y después redacta otro párrafo de 5 a 10 líneas sobre el área temática, cambio social en las organizaciones o mediáticas, según sea el caso, en donde nos digas de qué trata el área temática y por qué el fenómeno de estudio se circunscribe justamente a esta área. Si te fijas, eso te va a dar un total de otros 2 párrafos más. Finalmente, explícanos qué es lo que quieres conocer. Para ello, yo te sugiero que redactes otros 2 párrafos, cada uno de 5 a 10 líneas, en donde tú puedas explicar qué es lo que quieres conocer, qué es lo que quieres comprender del fenómeno, considerando, claro, la disciplina y el área temática. Eso te va a dar un total de otros 2 párrafos. Seguramente tendremos un total de 6 o un poco más de párrafos y vas a completar tu primera cuartilla. Posteriormente debes titular el apartado de objetivos. Yo aquí te sugiero que retomes la redacción de los objetivos que planteaste en la actividad 6 y que es idealmente el tema que tú has elegido justamente para poder trabajar tu protocolo de investigación. Yo te recuerdo que es muy importante que escribas un objetivo general y por lo menos 2 o 3 objetivos específicos. Recordemos que los objetivos son metas que se relacionan con los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación para que ésta pueda tener un buen cauce. Recuerda que la estructura de redacción de los objetivos siempre va a comenzar por un verbo en infinitivo, ar, er, ir. Te sugiero que no uses el verbo investigar. Finalmente, esta es la acción que tú vas a desarrollar y en este caso, aunque implica un aspecto relacionado a un proceso cognitivo, no especifica una acción cognitiva determinada. Simplemente por eso te sugiero utilizar verbos que tengan mucho más claro el alcance de lo que vas a lograr. Vas a identificar algo, vas a analizar algo, vas a diseñar algo, vas a evaluar algo. ¿Qué es lo que vas a hacer cognitivamente? Entonces, en ese sentido, puedes retomar y mejorar los objetivos que hayas desarrollado en el tema que elegiste para trabajar la redacción de tu protocolo basándote en la actividad número 6. Posteriormente viene o se plantea un esquema o índice. Este elemento se trata de una organización, es decir, cómo vas a organizar el documento que va a derivar de la investigación una vez que hubieras hecho toda la investigación. Yo te muestro un ejemplo. Yo te sugiero que lo dividas en 2 columnas, un índice y un contenido. Por ejemplo, índice capítulo 1. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver? Un planteamiento. Capítulo 2. Es un ejemplo, estado del arte. Capítulo 3, marco teórico, etcétera. Este esquema o índice lo que hace, como ya te refiero en el párrafo, es organizar el material de la investigación una vez que idealmente estuviera concluida. La justificación es otro elemento sumamente importante dentro de nuestro trabajo y puede responder a varias preguntas. De manera esencial, una justificación es respondernos por qué es importante investigar este tema, por qué es importante para el área temática de tu disciplina, para quién es relevante. Yo te sugiero que te plantees la primera pregunta, ¿por qué es importante? Y que trates de responderla buscando primero información en artículos, capítulos de libro o libros. ¿Qué información vas a buscar? Datos de tipo cuantitativo, pueden ser estadísticas, porcentajes, frecuencias, en fin, y también datos de tipo cualitativo, afirmaciones, reflexiones, etcétera,
que te permitan justamente responder a esta pregunta. Cuando tú tengas ya la información documentada, redacta al menos 2 párrafos de 5 a 10 líneas en los que vas a incluir estos datos que te van a servir para decirle a tus lectores por qué es importante este tema que te propones investigar. Dentro de la justificación también yo te sugiero que respondas la segunda pregunta, ¿por qué es importante en el área de la temática de tu disciplina? Nuevamente te sugiero buscar información del área temática que se vincule con tu fenómeno de estudio o el tema que elegiste. Una vez que tengas información, redacta al menos un párrafo de 5 a 10 líneas, incluye después de tu interpretación una cita que refuerce la redacción tratando de responder por qué es importante estudiar este fenómeno en el área temática de nuestra disciplina. Finalmente, te sugiero escribir otros 2 párrafos, cada uno de 5 a 10 líneas, reflexionando la respuesta a la pregunta para quién es importante tu tema. Piensa que puede ser importante para un grupo social, para una organización privada, para una institución pública, para el ámbito académico. Lo importante es que en esos 2 párrafos tú reflexiones la orientación. ¿A quién le dirigirías tu investigación? Estos 3 elementos, por qué es importante el tema, por qué es importante nuestra área y a quién le debería importar, te van a ayudar a reflexionar sobre el por qué es importante hacer la investigación, pero además te van a brindar la oportunidad de justificar con datos justamente por la relevancia del tema. Es decir, vamos a armar la justificación. Otro elemento fundamental, y con esto terminaré la primera parte de lo que te sugiero hacer para esta actividad, es el marco de referencia o los antecedentes. Este elemento busca dar a conocer trabajos de investigación que antes que el tuyo han estudiado el fenómeno desde el área temática, es decir, en este caso desde la comunicación, que puede ser en las organizaciones para el cambio social o mediática. Yo te sugiero que indagues en por lo menos 3 artículos académicos que no tengan más de 5 años de antigüedad a la fecha. En esos 3 artículos lo que tú vas a hacer es ubicar cuáles son las perspectivas teóricas o marcos teóricos que emplea cada artículo, sus autores, cuáles son los procedimientos metodológicos que emplearon y cuáles son los resultados o hallazgos que plantean. Yo te sugiero tomar apuntes justo de esos 3 elementos, marco teórico, metodología y resultados o hallazgos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, con esos apuntes vas a explicar en este apartado de marco de referencia o antecedentes, primero, qué artículos consultaste, quiénes son sus autores. Después, escribe 2 párrafos, cada uno de 5 a 10 líneas, en donde expliques cuáles son las perspectivas o marcos teóricos que usaron esos autores y que se relacionan con tu tema de estudio. Yo también te sugiero que al final de esos párrafos puedas incluir la cita de alguno de esos artículos para reforzar lo relativo a la explicación sobre los marcos teóricos. De manera semejante, escribe después 2 párrafos de 5 a 10 líneas cada uno, detallando la metodología que emplearon los autores para llevar a cabo su investigación, y de igual forma te sugiero incluir 1 o 2 citas que refuercen la explicación sobre la metodología. Finalmente, escribe 2 párrafos más de 5 a 10 líneas cada uno, donde comentes cuáles fueron los hallazgos o resultados que esos autores encontraron sobre el tema o fenómeno de estudio y que, claro, se relaciona con tu proyecto.